la subió llorando. Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por lo que escucharemos de tu palabra esta mañana. Habla a nuestros corazones. Bendice nuestros hogares. Bendice nuestras familias, Señor. Señor, que valoremos lo que tú nos has dado como padres, como esposos, como esposas, como hijos, esa gran dádiva hermosa, Señor, de la familia. Señor, gracias de antemano por lo que harás. Habla a nuestros corazones. Si tú lo hablas, nada pasará. Pero si tú hablas, Señor, tú, Señor, podrás cambiar algunas cosas que necesitamos cambiar esta mañana. Señor, gracias de antemano por lo que harás. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí en 2 Samuel 15:30, la narración que nos da la palabra de Dios, hermanos, David va subiendo al monte de los olivos. Es la cuesta que va subiendo. Y no va solo, hermanos, va casi todo el pueblo va subiendo con él. Lo que me llama la atención es que dice la Biblia que va descalzo, con su cabeza tapada, no solamente tapada, sino agachada. También dice la Biblia que va llorando. Hermanos, de repente si alguien se arriba y le pregunta, oye David, ¿por qué vas así? Aparte de eso, David, ¿dónde está tu familia? Aquí está todo el pueblo. David, ¿dónde están tus hijos? David, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Qué preguntas tan directas y tan tremendas? David, ¿dónde está tu esposa? David no contesta en ese momento, hermanos, va con todo el pueblo, pero aquí entre nos, David se siente solo. Va completamente solo y es una cuesta muy tremenda para subir. Alguien le pregunta y remarca, esto está en la Biblia, este relato, pero esta pregunta es muy importante en este momento de la vida de David y déjame jugar con esta situación. ¿Dónde está tu esposa? David, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Dónde está tu esposa? Tal vez David voltearía y diría, ¿cuál? Ahinoam, Abigail, Macá, Eglá, Abital, Mical, o Betsabé, la más famosa, o Mical, su primera esposa. Hermanos, era una larga lista, pero aquí vemos que David estaba solo. Hermanos, Dios fue específico en Génesis 2:24, cuando Dios dio esta recomendación. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Habló, hermanos, en singular. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Una mujer, no dos mujeres. Dios fue específico, no tres mujeres, a su mujer. Mire, vamos a la historia, hermanos. David hizo mucho bien. Fundó ciudades, hizo conquistas militares. No nada más esto, sino que hasta llevó el arca de la alianza, del pacto, donde estaba la presencia de Dios, a Jerusalén. ¿No es cierto? Pavimentó el camino hacia el templo. Fue un gran poeta y fue un gran músico. No solamente eso, dentro de sus logros unificó las 12 tribus de Israel. Pero hermanos, aparte de todo lo que él hizo y todo lo que hemos mencionado, hermano, no fue capaz de mantener su familia unida. ¿Por qué? La causa está muy clara. Porque tuvo más de una esposa. ¿Sí me estás escuchando?
sus ojos en una mujer que no era su esposa. Estoy hablando de Betsabé. No solamente eso, mató a Urías, su esposo. Se olvidó que el tesoro más grande que un hombre puede recibir es su esposa. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí está, es tuyo, dijo Dios. Cuida este tesoro que te estoy dando. Me dijo a mí y te digo a ti, estás casado. No solamente es tuyo este tesoro, esta mujer que te estoy dando. Puedes llevártela a tu casa. Pero David nunca valoró a su esposa. ¿Por qué digo esto? Si tú te fijas y lees sus escritos, y lees sus salmos, ningún salmo, no hay ni siquiera un salmo que hable de su esposa o hijos. Mira, David oró por los filisteos, David oró por sus ejércitos, David oró por Jonatán, hasta David oró por su enemigo Saúl, pero nunca lo hizo por su familia. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios por nuestra familia? Podemos orar por todo, pero debemos orar primordialmente por nuestra familia. Nuestra familia es nuestra prioridad. Podemos ganar a todo el mundo entero, pero si perdemos a nuestra familia, perderemos el tesoro más grande que Dios nos ha dado, y hablando de nuestra esposa, mayormente. Sí, asuntos de familia. Empezó todo el problema. Bueno, David empezó a prosperar. Escúchame. David empezó a prosperar. Sí, ya no tenía un trabajo. Ya tenía a lo mejor dos. Sí, ya no hubo tiempo para ir a la iglesia. Estoy hablando figuradamente. Sí, ya no tuvo un carro, ya a lo mejor tuvo dos. Tú sabes lo que es prosperar, y gracias a Dios porque Dios prospera. Pero vamos a quedarnos cerca de Dios. David empezó a mandar, a tener voz de mando. David no solamente esto, hermanos. Empezó a ganar guerras y empezó a ganar territorios. Lo subieron de puesto. El país prosperó, Israel prosperó, Jerusalén vino a florecer tanto en el mandato de David, que estuvo ahí 20 años en el trono. David fue un guerrero distinguido, era un músico, era un estadista, era un rey, era un poeta. 100,000 kilómetros a la redonda cuadrados le pertenecían. Era proclamado, era famoso, llegó el éxito, la gente lo ama y los soldados lo sirven. David está muy lejos de ser David ahora, a este punto que les estoy predicando. Está muy lejos a ser el David del Valle de Ela. ¿Sí? ¿Te acuerdas del Valle de Ela? Ahora tenemos un David muy diferente. En el Valle de Ela, el David que vimos allá en el Valle de Ela era un David panza para abajo, dicen allá en el rancho, de rodillas, con un morral de pastor y una honda, y unas gordas duras del morral, y unos quesos. Y ahí lo tenemos de panza agachado. Ese es el David que era antes, buscando 5 piedras lisas. Y cuando él voltea ahí en el arroyo y voltea para arriba, no había nadie más abajo que David. Él volteaba y miraba a sus hermanos cuando estaba ahí recogiendo las piedras, y sus hermanos se miraban muy altos. Volteó a ver el ejército de Israel, los israelitas se miraban muy altos. Saúl se miraba muy alto. Los filisteos se miraban muy altos. Y si todos estos se miraban altos, ¿cómo se miraría Goliat, hermanos? Se miraría altísimo. Él estaba muy bajo. Él estaba abajo.
Nunca en su vida, como ese día, había estado tan abajo. Pero también, nunca en su vida había estado tan fuerte. Nunca en su vida había tenido el poder de Dios como lo había tenido cuando estaba humillado, humilde, dependiendo de Dios. Nunca antes había dado en el blanco como ese día dio, porque ese día estaba abajo. Y él pudo voltear y enfrentar al gigante, pararse ahí de abajo, y el gigante se burló de él y le dijo, vienes a mí, con palos y piedras como si fuera un perro, Y todo David le dijo, tú vienes a mí con la lanza, con jabalina. Pero David mencionó algo que solamente se menciona cuando estamos abajo. Dijo, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tú sabes la culminación de la historia, una historia feliz. Un gigante muerto y un hombre de Dios victorioso. Pero hermanos, este día vamos a regresar a la historia. Este día es diferente. David no está abajo. Ya David prosperó en todos los aspectos. Y este día es diferente porque ahí en 2 Samuel 11 nos dice que es primavera. Y primavera era época en que los reyes salían de campaña. David se quedó en lugar de ir. ¿Para qué iba? Tenía todo. Estaba encumbrado, estaba tan alto, y es más, literalmente vivía en la parte más alta de Jerusalén, y estoy seguro que en el edificio más alto, y con balcón, porque ya era don David, estaba muy alto. Y estando ahí en el balcón, y quedándose ahí sin ir a la guerra, dice la Biblia que miró a una mujer que no era la de él. Sí, escúchame, que no era la que Dios le había dado, que no era la de él. Y la vio ahí bañándose. Y hermanos, dice la Biblia que preguntó por ella a un sirviente. Y el sirviente, con sentido común y con más sabiduría, en ese momento que David le dijo, sí sé cómo se llama Betsabé, hija de Elián. Y luego le remarcó, y es esposa de Urías, como una advertencia a David. Sí, era un sirviente inteligente, y era un sirviente que amaba al rey y era leal. Le quiso decir, no te involucres con ella, porque tú tienes la tuya. Pero David la mandó traer, y la tomó, dice la Biblia, por mujer. Se embarazó y continuando la historia, tú sabes, mandó a su esposo de esta mujer a la guerra, a lo más recio de la guerra, para desaparecerlo, para aniquilarlo, para que muriera. Y murió el esposo y David se llevó esta mujer al palacio. ¡Qué historia! En otras palabras, David pecó y cayó. Esa es la definición. En otras palabras, David pecó y cayó. David se acordó en la Cuesta de los Olivos, de lo que leímos al principio, que hacía 14 años había sucedido estos hechos. Hacía 13 que se había presentado con él Natán, el hombre de Dios, el predicador, me lo imagino ahí con su Biblia grandota, y Natán fue a ver a David cuando pasó estos acontecimientos. David se acordó cuando iba subiendo esa cuesta llorando y descalzo. Y yo creo que resonaban las palabras de Natán, el hombre de Dios, porque la Biblia nos redarguye de pecado. Y Natán, volviendo a la historia, le dijo esta frase, y le contó la historia de un hombre rico y de un hombre pobre. Y de un hombre rico que le había quitado la única corderita que tenía al hombre pobre. Y le preguntó a David, oye, ¿qué se le debe hacer